Vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. A ver si empieza. Que se titula La ley del péndulo. Esta conferencia nos invita a estudiar una ley de la naturaleza, una constante universal, que condiciona nuestro desenvolvimiento en la vida, que nos mantiene dormidos, con la conciencia dormida. Y bueno, el estudio de este tema, poder comprender cómo funciona la ley del péndulo, tanto en la naturaleza como en nuestra vida, nos va a permitir a nosotros ver el trabajo que tenemos que hacer para poder liberar la conciencia de la dualidad y poder entonces rescatar lo que es la sabiduría del bien y del mal. Así como también nos va a permitir poder producir lo que es la autonomía, adquirir un grado de libertad que nos permita a nosotros independizarnos del condicionamiento de esta ley. Entonces poder hallar lo que es el equilibrio, la armonía en nuestra vida por nuestra propia cuenta, sin tener que estar gobernados por esta ley, ¿sí? Que si bien genera orden y equilibrio, también genera un montón de efectos contradictorios que ahora vamos a estudiar. Poder hallar el equilibrio y el orden en nuestra vida, tanto a nivel externa como a nivel interna. ¿Sí? O sea, a nivel interna, en cuanto a lo que son nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, deseos, ¿sí? Y el equilibrio externo en nuestras acciones, tanto en lo que hacemos como en lo que dejamos de hacer. Bueno, la ley del péndulo actúa en base a los fenómenos duales de la naturaleza. Entonces, para poder comprender lo que es la ley del péndulo, primero tenemos que hacer un estudio de lo que es la dualidad. ¿Saben lo que es la dualidad? ¿Qué será? Sí, más o menos. Más o menos, sí. Tenemos una idea de lo que es la dualidad. La dualidad viene siendo la condición bipolar a través de la cual se expresa la naturaleza. O sea que toda la naturaleza, toda la creación, se expresa a través de polaridades opuestas, positiva y negativa. Positivo y negativo, ¿sí? La dualidad, o mejor dicho, toda la creación, ¿sí? Este escenario en el que nosotros nos desenvolvemos, la creación, ya sea esta tercera dimensión como dimensiones superiores, surge de la unidad, surgen del absoluto, de lo inmanifestado, de lo que Joaquín hablaba en la conferencia anterior, que él lo llamaba el Cristo universal, ¿sí? Que nosotros le llamamos Dios, ¿sí? Entonces, de la unidad, de lo absoluto, de eso inmanifestado, surge la dualidad. Para que Dios se pueda manifestar en la creación, se tiene que desdoblar, desplegar de sí mismo y dividirse en positivo y en negativo. Entonces es así como de la unidad surge la dualidad, las polaridades opuestas, ¿sí? Y en esta creación, en este mundo en el que nosotros vivimos, todo se expresa a través de polaridades opuestas. Porque como decimos, la unidad es algo inmanifestado. Y para poder manifestarse se tiene que dividir en dos, en positivo y en negativo. Entonces del 1 surge el 2, de la unidad surge la dualidad y de la dualidad surge una tercer fuerza que es la neutra, que mantiene en movimiento a todos los fenómenos duales de la naturaleza. Entonces una tercer fuerza que le da ritmo a la creación, ¿sí? A todos los fenómenos duales, positivos y negativos, que se manifiestan en la naturaleza. Y esta trinidad, positivo, negativo y neutro, son el principio que se encuentran detrás de todo lo que existe. Comprendiendo esto, entonces, ahora vamos a poder ver más adelante qué significa esta tercer fuerza que mantiene en movimiento a los fenómenos duales y cómo funciona la ley del péndulo, que viene siendo esta tercer fuerza también, o representa esta tercer fuerza. Bueno. Si nosotros observamos la naturaleza, entonces vamos a poder ver la expresión de la dualidad a través de polaridades opuestas, como lo es el día y la noche, positivo y negativo, la claridad y la oscuridad, el verano y el invierno. Encontramos también lo que es el calor y el frío. Lo masculino, que se expresa también como una polaridad en la naturaleza, y también lo femenino. Encontramos lo cerca
y lo lejos. También encontramos lo alto y lo bajo, ¿sí? Encontramos lo grande y encontramos lo pequeño, encontramos lo suave y encontramos lo áspero, texturas que existen en la naturaleza, encontramos lo dulce y encontramos lo amargo, etc. ¿Cómo? Lo blanco, lo negro. Todo lo que ustedes observen en la naturaleza se expresa siempre a través de polaridades opuestas, positivas y negativas. Y la dualidad no solamente se expresa en los fenómenos de la naturaleza, sino que también se expresa en nuestra vida, en las condiciones existenciales, porque en nuestra vida encontramos condiciones de abundancia, épocas de abundancia y épocas de ¿qué? De escasez. Encontramos momentos de triunfo, ¿sí? Y momentos de fracaso, momentos en donde nos va todo bien y otros momentos en donde aparecen problemas, ¿sí? Conflictos, etc. Encontramos épocas de compañía, a veces estamos rodeados de amistades, de compañía, familiaridades, etc. Y épocas de soledad, ¿sí? Falta de compañía. Encontramos momentos fáciles en la vida y también momentos que son difíciles de afrontar, que nos cuestan, que nos causan dolor, sufrimiento. Encontramos las épocas de trabajo, en donde muchas veces nos falta el tiempo y uno está liado, ¿sí? Y encontramos también las épocas de descanso, o también lo podemos ver eso en un día, horas de trabajo y horas de descanso. Encontramos la etapa de la juventud, ¿sí? En el ciclo de la vida, y también encontramos la etapa de la vejez. Encontramos momentos de salud, ¿sí? Donde todo está bien, sentimos fuerza, ¿sí? Tenemos energía, y también encontramos momentos en donde se nos presenta la enfermedad, los dolores, las molestias, ¿sí? Etc. Entonces podemos ver la dualidad en las condiciones externas de nuestra vida, y la dualidad también está presente en nuestro mundo interior, no solamente en la vida externa, sino en la vida interna, porque encontramos la dualidad en las emociones y en los sentimientos, ¿sí? En nuestros estados de ánimos, en nuestros estados psicológicos, nuestras reacciones que también son duales. Y aquí encontramos lo que es la alegría y la tristeza, ¿sí? Momentos en donde estamos alegres, nos levantamos, vemos todo fácil, ¿sí? Tenemos ánimos de vivir, y en otro momento podemos sentirnos tristes, hasta en un mismo día puede cambiar este estado de ánimo, pueden cambiar estas emociones. Encontramos el ánimo y el desánimo, la diversión y el aburrimiento, los momentos de placer o situaciones que nos causan mucho placer, y también encontramos situaciones que nos causan ¿qué? Lo opuesto al placer. Dolor, ¿sí? Encontramos momentos de euforia, en donde estamos eufóricos, y momentos también de depresión. Encontramos lo que es el fanatismo, ¿sí? Que lo hemos estudiado en otra conferencia, ese aferramiento a ideas, ese convencimiento, y también encontramos el escepticismo, ¿sí? En otra situación, frente a otras ideas, otros conceptos que muchas veces se pueden chocar con los nuestros. Encontramos la valentía, muchas veces no somos valientes y decimos voy a enfrentar esto, pero en otras situaciones ¿cómo podemos ser? Cobardes. Entonces encontramos la valentía y la cobardía. Encontramos la ilusión, muchas veces nos ilusionamos con cosas, y también encontramos la frustración, esa desilusión, ¿sí? Ese desencanto, o como quieran llamarlo. Encontramos la voluntad, las ganas de hacer cosas, ¿sí? La motivación, las fuerzas, sentimos la energía, el ánimo, y también encontramos la pereza, ¿sí? Ese desaliento que muchas veces podemos experimentar hacia otras actividades de la vida. Entonces podemos ver la dualidad presente en nuestras condiciones físicas, existenciales, y también en nuestro interior. Como verán, estamos rodeados de fenómenos duales, como les decía, la creación misma es dual y se manifiesta a través de polaridades opuestas, pero que generalmente nosotros solemos ver como fenómenos separados y muy aislados los unos de los otros. ¿Por qué? Porque consideramos que una cosa es el calor y que otra cosa es el frío, algo muy diferente. Consideramos que una cosa es lo masculino y otra cosa es lo femenino, ¿sí? Son cosas opuestas, decimos. Que una cosa es
cerca y otra cosa es lejos. Que una cosa es la alegría cuando la experimento y otra cosa opuesta o aislada de la alegría es la tristeza. Que una cosa es el placer y otra cosa es el dolor, que una cosa es la voluntad y otra cosa es la pereza. Sin embargo, como estudiábamos, ambos polaridades hacen parte de una unidad, ¿sí? Ambos polos son los extremos opuestos de una unidad, por lo tanto son lo mismo, en mayor o menor medida, o sea que no son cosas diferentes de las que estamos hablando, porque la dualidad surge de la unidad. Entonces el calor y el frío son los extremos opuestos ¿de qué unidad? Temperatura. De la temperatura. La temperatura va hacia un extremo o hacia el otro, entonces se convierte en frío o en calor, pero en sí ¿qué es? Temperatura, una unidad, ¿sí? En mayor o en menor medida. Lo masculino y lo femenino son los extremos opuestos ¿de qué unidad? Ahí está la temperatura. Femenino y masculino son extremos opuestos de la sexualidad. Lo cerca y lo lejos son los extremos opuestos de la distancia. Hay más distancia o menos distancia, pero en sí es distancia. La alegría y la tristeza son los extremos opuestos de el estado de ánimo, o sea, ¿tengo ánimo o no tengo ánimo? El placer y el dolor son extremos opuestos de la sensación. Me causa una actividad, una sensación o otra, me puede causar placer o me puede causar dolor. La voluntad y la pereza son extremos opuestos de la disponibilidad, o sea que tengo disponibilidad para hacer algo o no la tengo, y a eso le llamamos voluntad y pereza, pero en sí es lo mismo. Y a su vez, un polo no puede existir sin su opuesto, o sea que si existe un polo, existe su opuesto. ¿Por qué? Porque dijimos que es lo mismo en mayor o en menor medida. Y justamente para determinar un polo lo tenemos que comparar con su opuesto. O sea que dependen mutuamente para existir. Hoy decimos que hace ¿qué? ¿Frío o calor? Frío. ¿Pero por qué sabemos que hoy hace frío? Porque lo comparamos con otro día que hace calor. ¿Sí? Si lo comparamos con las épocas de julio o agosto, en donde hace 39, 40 grados aquí en Murcia, entonces hoy decimos, hoy hace frío. Pero si comparamos el día de hoy con un día de una ciudad, no sé, de aquí de España que haga mucho frío, ¿cuál puede ser? Del norte, por Burgos, ¿sí? En donde cae nieve, hoy hace calor, hoy hace frío. Hace calor. Si viene una persona de Burgos, ¿qué nos va a decir? No, hoy no hace frío, esto no es frío. ¿Por qué lo compara con un extremo más lejos de lo que es la temperatura? ¿Sí? Entonces, son lo mismo en mayor o en menor medida. ¿Sí? Y ambos polos hacen parte de una unidad. Esto es el principio de la dualidad, que nos explica la dualidad. Y comprendiendo esto, entonces ahora sí vamos a poder comprender cómo funciona la ley del péndulo. Que dijimos que funciona en base a todos los fenómenos duales que se manifiestan en la naturaleza. Entonces, veamos cómo funciona esta ley. La ley del péndulo es la constante, ¿sí? Es esa tercer fuerza de la que hablábamos, que mantiene en movimiento oscilatorio a todos los fenómenos duales de la naturaleza, buscando siempre compensar, generar orden y equilibrio. O sea que la función de la ley del péndulo es generar orden y equilibrio en la naturaleza y también en nuestra vida. Entonces, al presentarse un polo en la naturaleza, por acción de esta ley, tarde o temprano se presenta su opuesto. Y es así que el positivo se convierte en negativo, ¿sí? Y el día se convierte en un momento en noche, ¿sí? Y las horas de claridad se convierten en horas de oscuridad. Y el verano se convierte en invierno, y el calor se convierte en frío. Y las horas de trabajo se convierten en horas de descanso. Y así es como la naturaleza mantiene todo este movimiento rítmico a través de esta ley que busca siempre compensar, ¿sí? Compensar el polo positivo con el polo negativo, generar orden y equilibrio en la vida. Entonces, ¿cómo funciona esta ley?
Una vez se presenta un polo en la naturaleza, ¿sí? O en nuestra vida también, esta ley genera un movimiento oscilatorio de la misma magnitud hacia el sentido opuesto, buscando así el equilibrio. Entonces, ustedes saben cómo funciona el péndulo. Este péndulo está yendo demasiado rápido, ¿no? Pero cuando un péndulo va hasta esta altura, entonces se va hasta la misma altura del lado opuesto hasta que busca el equilibrio, ¿sí? Y así pasa con el día, que llega hasta un punto máximo del día de sol, de calor, y va bajando, va bajando, va bajando, y viene la oscuridad y la noche, hasta que vuelve al equilibrio y vuelve a presentarse el día y la noche, el día y la noche, ¿sí? Y lo mismo con el verano y el invierno, solamente que tarda un poco más en subir y un poco más en bajar. Y así también con las condiciones que ahora vamos a ver de nuestra vida. Entonces, mientras nosotros no tengamos sabiduría para hallar el equilibrio en nuestra vida, en cuanto ya sea a nivel externo y también a nivel interno, siempre viviremos oscilando de un extremo al otro, por ley del péndulo, ¿sí? Entonces estaremos siempre oscilando desde la alegría a la tristeza, de la euforia a la depresión, del placer al dolor, al vacío. Y es nuestra propia ignorancia, o sea, la falta de conocimiento de cómo funciona todo en la vida, cómo funciona todo en la naturaleza y de el funcionamiento de esta ley, la que nos lleva a nosotros a buscar los extremos, sin tener en cuenta que cuando nos vamos hacia un extremo vamos a tener que oscilar hacia su opuesto, que muchas veces no queremos experimentar, como la tristeza. Entonces buscamos el polo positivo, pero necesariamente vamos a tener que oscilar hacia el polo negativo. Entonces, bueno, conociendo cómo funciona esta ley, les hago esta pregunta: ¿para qué generar el equilibrio, ¿sí?, si esta ley ya se encarga de producirlo en nuestra vida? Porque ustedes se preguntarán, ¿para qué nosotros vamos a generar el equilibrio si esta ley ya se encarga de generarlo, llevándonos de un polo hacia el otro y buscando el equilibrio? Porque esa es la función de esta ley. Dijimos que es compensar, generar orden y equilibrio. Claro, pero si tú entiendes y buscas el equilibrio, no llegas a esos extremos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hallar el equilibrio por nuestra propia cuenta a dejar que lo genere la ley, ¿sí?, como un fenómeno natural que hace parte de su función? ¿Cuál es la diferencia? Exactamente, lo que decía Aurora. La ley siempre busca compensar los desequilibrios llevándonos de un extremo hacia el otro, ¿sí?, porque así funciona. Mas nosotros, por medio de la sabiduría, porque tenemos que tener sabiduría, podemos hallar el punto medio de todas las cosas sin la necesidad de tener que oscilar de extremo a extremo. Pero para poder hallar el equilibrio tenemos que tener sabiduría y saber compensar entre las dos polaridades, entre positivo y negativo. Y de esa manera entonces vamos a poder evitar lo que es la oscilación, ¿sí? No nos vamos a ir hacia el positivo, pero tampoco nos vamos a ir hacia el polo negativo. Ese es el reto de la sabiduría, poder hallar el equilibrio. Y a eso me refería cuando les decía al principio, poder independizarnos, alcanzar la autonomía de lo que es la ley del péndulo, que si bien cumple una función y es objetiva en la naturaleza, en nuestra vida genera condicionamiento, sueño de la conciencia y nos aleja de lo que es la realidad. Entonces, bueno, vamos a estudiar lo que son las constantes de la ley, ¿sí? O sea, las normas de esta ley, para que podamos conocerla un poco mejor y verla funcionando de una manera práctica en nuestra vida. Lo primero que nos dice esta ley es que todos los extremos son pasajeros. Tarde o temprano decaen, por lo tanto no podemos asentarnos en ninguno de ellos por más estables que parezcan. Por más estable que parezca el día, unas horas, sabemos que ese día va a decaer y va a venir la noche. Eso lo sabemos porque todos los días lo vivimos, ¿sí? Pero muchas veces nos cuesta ver esto en nuestra vida y por eso nos inclinamos a buscar los extremos, porque no sabemos que son pasajeros. Así como pasa lo positivo, como lo puede ser la alegría, también pasa la tristeza, porque en algún momento ustedes experimentaron tristeza, pero hoy no está. Se pasó.
ese problema, ese conflicto que tuve, se pasó. Ese momento de alegría, de euforia que tuve, también se pasó. Entonces, todos los extremos son pasajeros. Segundo, todos los extremos son incompletos. Por lo tanto, en ninguno puede encontrarse la condición plena e ideal, ¿sí? A un extremo le sobra lo que al otro extremo le falta, ¿sí? Al día le falta lo que le sobra a la noche, la tranquilidad de la noche. Y a la noche le falta lo que le sobra al día. Tercero, todo desequilibrio produce caos, trae conflicto y sufrimiento, tanto en la naturaleza como en nuestra vida. ¿Qué pasaría si llovería todos los días? Habría caos en la naturaleza. ¿Qué pasaría si no llovería nunca? ¿Sí? Habría sequía y otros problemas. ¿Qué pasaría si siempre sería de día y nunca sería de noche? ¿Sí? O si siempre sería de noche y nunca veríamos el sol y todas las cualidades del día. Lo mismo pasa en nuestra vida y ahora lo vamos a ver en varios ejemplos. Y cuarto, nos dice que por ley todo extremo siempre oscila a su opuesto correspondiente. Por lo tanto, al tomar un extremo, también estamos tomando su opuesto, ¿sí? Inevitablemente. Si se presenta el día, es inevitable que se presente la noche. Si se presenta la alegría, también es inevitable que se presente la tristeza, porque la ley del péndulo nos lleva a oscilar al correspondiente opuesto. Entonces, todos los extremos son pasajeros, son incompletos, causan conflicto y sufrimiento y oscilan a sus puestos correspondientes. Acuérdense de esto porque ahora lo vamos a aplicar en todos los ejemplos que vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo funciona la ley del péndulo en las condiciones existenciales. Sucede que la mayoría de las personas tenemos la idea de que la felicidad, la dicha y el bienestar son estados que vamos a experimentar cuando alcancemos las condiciones extremas del polo positivo. Y por eso todas las personas vivimos luchando, ¿sí? Y esforzándonos para alcanzar las condiciones del polo positivo, como lo son el triunfo, la riqueza, el poder, la fama, la belleza, etc. Pero sin embargo, si vemos todas estas características de esta ley que hemos estudiado recién, la verdad y las contradicciones salen a la luz, ¿sí? Y podemos ver que estos extremos, por más ideales que parezcan, carecen de felicidad, de dicha y de verdadero bienestar. ¿Cuál era la primera? ¿Se acuerdan? Todos los extremos son pasajeros, ¿sí? Por lo tanto, no podemos asentarnos en ninguna condición por más estable que parezca. Y sufre la persona que alcanza un estado de riqueza, de belleza o de poder o de fama cuando ve que esta condición decae. Cuando ve que tiene que trabajar para mantenerla, porque la belleza uno tiene que trabajar para mantenerla, ¿sí? Estamos hablando siempre de un extremo. La riqueza, la persona que alcanza la riqueza o la fama también tiene que vivir trabajando para poder mantener esa condición, ¿sí? Y sufre al ver, por temor a que otra persona ocupe ese cargo, sufre por temor a perder lo que ha conseguido, por temor a que se lo roben, etc. ¿Cuál era la segunda? No, a ver si ni yo me la acuerdo. Son incompletas. Entonces a un extremo le falta lo que le sobra al otro, ¿sí? A la persona que alcanza la riqueza, ¿qué le sobra? Riqueza. Dinero. Sí, le sobra dinero. ¿Pero qué le falta? Muchas veces le falta tiempo, le falta tranquilidad, ¿sí? En la vida, le falta paz, le falta sencillez, le falta sensibilidad, ¿sí? Porque una persona que lo tiene todo no puede ser ni siquiera sensible a todo lo que tiene, ¿sí? No valora todo lo que tiene. Entonces es una persona muchas veces insensible, insatisfecha, vacía porque alcanzó un extremo que esperaba que venga de una manera y causa otras cosas. La persona que ha conseguido la condición de la fama, ¿qué le sobra? Admiradores, personas que lo sigan, que lo reconozcan. ¿Y qué le falta?
Le falta con la humildad. Humildad, sí. Le falta privacidad, porque ¿cómo son la vida de los famosos? Públicas completamente, entonces también le falta privacidad, le falta también tranquilidad, le falta espontaneidad, poder ser uno mismo, porque una persona que alcanza la fama tiene que vivir para agradar a los demás, ¿sí? Entonces hay un montón de contradicciones ahí. La persona que alcanza la belleza extrema y que moldea su cuerpo, ya sea un hombre que saca músculos o una mujer que superficial, ¿sí? También, ¿qué le sobra? Admiradores, personas que la deseen. ¿Y qué le falta? Le sobra muchas veces orgullo, ¿sí? Orgullo, confianza en sí misma, y le falta humildad, le falta sencillez, le falta también espontaneidad, poder expresarse libremente porque siempre está pendiente de su figura, de cómo quedará, de si agradará o no, etc. Entonces a todo extremo siempre le sobra algo y le falta lo que le sobra al polo opuesto. La tercera, ¿cuál era? Que todo extremo produce caos, trae conflictos y sufrimientos. Lo podemos ver por los ejemplos que decíamos recién también. Una persona que alcanza la riqueza, la fama, el poder, ¿sí? Muchas veces se rodea de personas que la envidian, que están con ella por conveniencia, por beneficio, que se aprovechan. Le falta amistades que sean sinceras, ¿sí? Entonces eso muchas veces causa conflicto, causa sufrimiento, problemas de envidia. Caos en el mundo. Desequilibrios en el mundo también, porque muchas veces el rico depende del pobre. Y para llegar a esa condición tiene que hacer un montón de cosas, ¿sí? Y la cuarta, ¿cuál era? Que todo extremo siempre oscila a su opuesto correspondiente. Entonces, si por alcanzar estas condiciones, ¿sí?, hacemos pasar a otras personas por la condición de la cual nosotros no queremos pasar, o sea, el polo positivo, entonces tarde o temprano tenemos que oscilar a la condición negativa, opuesta, ¿sí? Porque si el rico depende del pobre, como decía, y por alcanzar esta condición entonces deja a otras personas en la pobreza, o de que se aprovecha, o que explota, etc. Y si esta persona que alcanza la belleza también hace, porque la belleza ¿de qué depende? De otra persona, ¿sí?, que no la tenga, ¿sí? Y el poder o el triunfo depende de una persona que fracase. Entonces siempre que hay una persona que triunfa, hay una persona que fracase. Entonces si yo pongo en la condición opuesta a otra persona, por ley del péndulo y también por ley del karma, voy a tener que experimentar la condición opuesta que no quiero experimentar, ya sea en esta vida o en la próxima. Y lo mismo pasa, perdón que me olvidaba esto. Entonces, al ver todas estas cosas, todas estas contrariedades, la naturaleza fugaz, conflictiva y oscilatoria de todos los extremos, ¿qué pasa? Perdemos la fe en ellos y cesa el deseo de alcanzarlas, porque vemos que no son fuentes verdaderas de felicidad, ¿sí?, que allí no se encuentra el bienestar, que allí no se encuentra la dicha y que está llena de contradicciones, que muchas veces no alcanzamos a ver, y por eso, ¿sí?, todas las personas buscamos estas condiciones del extremo positivo. Bueno, y lo mismo pasa entonces con lo que son las emociones y los sentimientos, porque la mayoría de las personas nos entregamos y buscamos experimentar emociones y sentimientos del polo positivo y tratamos de evitar las del polo negativo. Entonces buscamos experiencias del polo positivo como la alegría, la euforia, el placer, la ilusión, la esperanza, el ánimo, la diversión, ¿sí? Y cuando se presentan esas emociones, cuando tenemos la posibilidad de experimentarlas, nos entregamos. No solamente nos entregamos, sino que buscamos experimentarla a través de diferentes eventos en la vida, ¿sí? Por eso organizamos cosas, nos ilusionamos y pensamos en el futuro, proyectamos, etc., para poder experimentar todas estas sensaciones y sentimientos. Y por el contrario, tratamos de evitar las negativas. Siempre estamos tratando de evitar la tristeza, ¿sí?, la desilusión, la frustración. Nadie quiere frustrarse con nada, ¿sí? Evitamos la depresión, evitamos el dolor, evitamos el desánimo, evitamos el aburrimiento, etc. Lo que no alcanzamos a ver,
es que al entregarnos y a tomar un polo, también estamos tomando su opuesto. Porque, como bien dijimos al principio, ambos polos hacen parte de una unidad. Son un paquete completo que uno compra. Y cuando compra uno, viene también con el otro. Son como dos caras de una moneda que nunca podemos separar. Positivo y negativo hacen parte de las dos caras de una moneda. Asimismo, la alegría, la tristeza, la euforia y la depresión, etc. Entonces, es absurdo luchar contra las emociones y los sentimientos negativos cuando nos entregamos a las positivas. Porque no podremos evitar el polo negativo, bueno, mientras nos entreguemos al positivo. No podemos evitar la tristeza o la depresión mientras nosotros nos entreguemos a lo que es la euforia. Porque es una cosa la que nos lleva a la otra. Es la euforia del fin de semana lo que genera la depresión de toda la semana. Es el polo positivo el que engendra el polo negativo. Siempre positivo engendra negativo. Entonces, si nosotros nos entregamos a la euforia de la fiesta, esperamos el fin de semana para, ¿sí? Entonces no vamos a poder evitar la depresión de toda la semana, ¿sí? Y así es como decimos viernes, decimos lunes otra vez, ¿sí? Pero es ese decir viernes lo que nos lleva a decir otra vez lunes. Y no podemos evitar esa pesadez que nos causa el lunes mientras nosotros nos entreguemos al viernes, porque cuando oscilamos hacia un polo, por ley vamos a oscilar a su opuesto. Y es la alegría, ¿sí?, que nos producen las fiestas o lo que sea, la que genera la resaca, ¿sí?, el malestar, el dolor de cabeza al otro día, la depresión, el desánimo para abordar las cosas que tengo que hacer. ¿Cómo se siente uno cuando sale a la noche y va a una fiesta y toma y se emborracha? ¿Cómo está el otro día? ¿Sí? Todo lo opuesto. ¿Sí? Y todo el ánimo que experimento acá es el desánimo que experimenta al otro día y no tiene ni siquiera ganas de armarse su cama. ¿Sí? Y es el placer que uno experimenta al comer, ¿sí?, el que genera luego el dolor. Muchas veces sabemos, esto va a terminar así, pero uno no quiere privarse de este placer, ¿sí? Así sepa que este placer va a generar luego ese dolor, ¿sí? Y el placer de dormir genera luego lo que es la pereza. El placer de la sexualidad genera luego lo que es el vacío. El placer de estar horas frente a los videojuegos, mirando película, una serie y otra, es lo que genera luego el dolor para afrontar la vida, ¿sí?, para hacer las actividades que la vida me requiere hacer, como ir a trabajar o como limpiar la casa o como hacer lo que sea, ¿sí? Cuando uno sale de esa realidad del Netflix, ¿cómo afronta la vida? ¿Con qué ganas? ¿Con qué ánimo? Y es la ilusión que uno se hace muchas veces con una persona la que nos lleva a la frustración. Si hay ilusión, va a haber frustración, porque la ilusión, tal como nos las plantea la mente, no se concuerda con la realidad. Entonces siempre ante la realidad nos vamos a frustrar. Si yo no me ilusionaba, esa persona no me frustraba, ¿sí? O la ilusión con otras cosas, no solamente con una persona. La ilusión con vivir este evento luego me genera la frustración cuando lo voy a vivir y no era como lo esperaba. Si yo no me ilusionaba y no lo pensaba esas vacaciones, a lo mejor cuando uno las planea, iba y la disfrutaba. Pero al pensarla, imaginar que iba a ser esto y lo otro y salieron diferentes, hubo frustración. El ánimo que experimentamos hacia el futuro, hacia las cosas que vamos a hacer, es lo que genera luego el desánimo hacia la realidad y el presente que estamos viviendo. Y por eso siempre vivimos futurizando, poniendo ilusiones, poniendo ánimo, poniendo esperanza. Y la vida que estamos viviendo, que solamente existe este momento, este presente, lo vivimos muchas veces con desánimo, con desilusión, con pereza. Pero eso es por ilusionarnos y poner siempre la promesa del placer en el futuro. ¿Sí? Entonces, si ponemos en el futuro, no vamos a poder vivir plenamente el presente, que en realidad es el único tiempo que existe. Bueno, al ver todas estas cosas, entonces al plantear toda esta realidad y verla
como algo objetivo y práctico en nuestra vida, podemos llegar a ver que la felicidad, la dicha, el bienestar se encuentran fuera de la dualidad y de las sensaciones de los yoes, ¿sí? Porque no podemos ver todas estas emociones y sentimientos como fuentes verdaderas de felicidad si sabemos que nos van a hacer oscilar hacia el polo opuesto, ¿sí? Y se van a convertir en lo que no queremos experimentar. Entonces tal vez nos damos cuenta, cuando observamos todas estas cosas, que la felicidad, donde nunca la hemos buscado, se encuentra donde nunca la hemos buscado, ¿sí? Faltó ahí una palabra. ¿Dónde puede ser que se encuentre entonces? Si no se encuentra ni en un extremo ni en el otro. O en el equilibrio, ¿no? En el punto medio. En el punto medio. ¿Sí? En el punto medio donde se encuentra el equilibrio, ¿sí? Donde no hay oscilación, ¿sí? En el punto medio donde está el equilibrio no hay euforia, pero tampoco hay depresión. En este punto no hay alegría extrema, ¿sí? La alegría de la fiesta y del fin de semana, pero tampoco hay tristeza y resistencia hacia la semana. No hay placer, no hay placer a entregarme a la comida o a entregarme al descanso con pereza, pero tampoco va a haber dolor, tampoco va a haber dolor al despertarme, ¿sí? y al tener que afrontar la vida, tampoco va a haber dolor al otro día, ¿sí? O cuando termino de comer y quedo indigestado, ¿sí? No va a haber placer, tampoco va a haber dolor. No hay ilusión, ¿sí? No me ilusiono con esa persona, no me ilusiono con este evento, pero como les decía, si no hay ilusión, tampoco hay frustración. Entonces, si no hay la condición de un polo y de la otra, ¿qué hay? Hay armonía, hay plenitud, hay paz, hay bienestar y hay un estado completo de conexión con nuestro ser, ¿sí? Porque nuestra conciencia, nuestro ser, se expresa fuera de la dualidad, fuera de estos yoes que nos llevan hacia un extremo y hacia el otro, fuera de la alegría y fuera de la tristeza, en el punto medio, ahí se manifiesta la conciencia. Por eso cuando uno hace una meditación contemplativa, lo que hace que es salirse de esa dualidad y poder experimentar la conciencia libre del yo, libre de estas emociones duales, y ahí experimenta la realidad. Y ese experimento de la realidad es una experiencia de paz, de plenitud, de armonía, de bienestar, de felicidad, ¿sí? Porque estamos conectados directamente con nuestro ser, con nuestra conciencia, con nuestra realidad. Pero ¿qué pasa? Los yoes son los que nos inclinan a buscar los extremos, ¿sí? El yo de la pereza nos inclina hacia un extremo, y si sentimos el placer de la pereza, es inevitable sentir después el dolor también de la pereza, porque la pereza causa placer, pero también causa dolor. El comer causa placer cuando uno se entrega, ¿sí? Pero luego también causa su dolor. Entonces, cuando uno busca el equilibrio, puede encontrar ese bienestar, esa paz, esa plenitud y esa armonía en la unidad. Y para eso tenemos que saber compensar, ¿sí? Compensar manteniendo el péndulo siempre en un mismo punto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de cómo poder alcanzar este estado de equilibrio. Y por si fuera poco, la dualidad también la encontramos en nuestra psicología, porque nuestra psicología es dual, posee comportamientos de polos opuestos, positivos y negativos. En nuestra psicología encontramos yoes opuestos, como lo es el yo derrochador y el yo tacaño. Somos derrochadores para unas cosas y tacaños para otras. El yo tirano y el yo sumiso. El yo amable y el yo grosero. Con unas personas somos amables, con otras personas somos groseros. El yo positivo y el yo pesimista. El yo diligente hacia algunas actividades, tenemos fuerza, ganas de hacer, y para otras actividades somos negligentes. El yo lujurioso y el yo impotente. La mayoría de las personas, cuando no nos conocemos a nosotros mismos, consideramos que tenemos comportamientos de un polo o del otro,
¿sí? Entonces, cuando una persona se describe a sí misma, dice, yo soy una persona derrochadora, pero también soy una persona un poco sumisa, soy positiva, ¿sí? Soy positiva, soy una persona diligente, etc. ¿Sí? No alcanzamos a ver que si tenemos un yo, también tenemos el otro, porque ambos hacen parte de una unidad. Y no puede existir un polo sin su opuesto. Como bien dijimos al principio, el polo positivo engendra el negativo. Entonces, si yo soy una persona derrochadora, que me gusta gastar en mi ropa, en mis cosas, en mis gustos, voy a ser una persona tacaña para cuando tenga que comprar cosas que no me satisfacen. Por ejemplo, si soy una persona que tengo un hijo y el hijo me pide para sus gustos, pero a mí no me gusta lo que mi hijo hace, si a lo mejor él me pide para, no sé, para la guitarra, pero a mí no me gusta la música, entonces voy a ser tacaño para el gusto de mi hijo. Pero derrochadora para los míos. Si soy una persona tirana con las personas que tengo por debajo de mi poder, como lo puede ser el hijo, como lo puede ser el empleado, la esposa o lo que sea, esa tiranía engendra también el yo sumiso. Y cuando venga una persona que tenga poder sobre mí, ¿cómo me voy a sentir? Voy a sentir que esa persona tiene poder de tiranizarme, así como yo tiranizo a los que están por debajo mío. Entonces, cuando yo soy tirano, también soy sumiso. Pero tengo que ver en qué situación y frente a qué personas el péndulo se va hacia un lado o se va hacia el otro. Si yo soy una persona amable, estamos hablando no de una virtud, sino de un yo, de un defecto, ¿sí? Porque la amabilidad también puede ser una virtud. El yo amable que quiere quedar bien con todos, ¿sí? Con ciertas personas que le agrada, que quiere que lo reconozcan de otra manera, ¿sí? Que tiene unos intereses, entonces es amable por interés, con ciertas personas. Cuando me tenga que relacionar con personas que no me interesan, que a mí no me importa si piensan bien o mal de mí, ¿cómo voy a ser? Grosera. Entonces, si soy amable por conveniencia, también voy a ser grosera cuando esa persona no me convenga y no me ofrezca ningún beneficio. Entonces, el yo amable engendra directamente al yo grosero y en algún momento se presenta ese yo. Si soy una persona que me identifico con los eventos que me suceden, entonces en un momento me sale el yo positivo y digo, ay no, sí, es que ya cambié, ya lo superé, ¿sí? La vida me sonríe, todo me va bien, ni bien venga una dificultad, también me voy a identificar. Entonces, así como me identifico con lo positivo, me voy a identificar con lo negativo y va a venir el pesimismo. ¿Para qué cambiar? Esto no sirve, no funciona, etc. Si soy una persona diligente para las actividades que me causan placer, ¿sí? Que me gustan, que me agradan, para mis hobbies, voy a ser diligente para las cosas que no me causen placer, negligente, ¿sí? Para las cosas que no me causen placer, que no me gusten, que no me den satisfacción, ¿sí? Hay personas que son muy diligentes en su trabajo porque les interesa quedar bien con el jefe, ¿sí? Que la asciendan de puesto, que la reconozcan, pero en su casa son negligentes, ¿sí? Y tienen que arreglar un enchufe de la pared hace meses y ahí está colgando, ¿sí? No tienen la fuerza para hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nadie lo ve, porque eso nadie se lo reconoce. Entonces ahí está el péndulo. Soy diligente para lo que me reconocen, para lo que me conviene, y negligente cuando esas cosas nadie me las va a reconocer, ¿sí? Y no me causa placer hacerlas. Una persona puede ser muy lujuriosa, ¿sí? Tener mucha actividad sexual en cuanto a lo que son los falsos valores. Entonces un hombre puede ser lujurioso con las mujeres que ve afuera, con tal prototipo, y ser impotente con su mujer en su estado natural, ¿sí? Con esa mujer que ya conoce, que ya le conoce los defectos, etc. Y una persona dice, ¿cómo puede ser, si esta persona es tan lujuriosa, también ser tan impotente? Porque cuando una persona más lujuriosa es y más falsos valores tiene de lo que es el cuerpo, de lo que son los valores sexuales, más se fija en su figura, ¿sí? Entonces más impotente va a ser a la hora de la realidad, ¿sí? Donde no están esos falsos valores. Así funciona nuestra psicología. Entonces cuando nosotros nos empezamos a observar, vamos a poder ver este péndulo yendo de un extremo hacia el otro, dependiendo de la condición, la situación y la persona que tengamos enfrente. Nos sale un yo o su opuesto. Entonces, cuando nosotros queremos eliminar un yo, trabajar sobre ese defecto y eliminarlo, tenemos que descubrir la relación que tiene con su opuesto.
Y de esta manera, entonces, liberar la conciencia que se encuentra condicionada en la dualidad. La conciencia, siendo unidad, se envuelve en la dualidad, en un yo positivo y en un yo negativo. Y para poder liberarse la conciencia, se tiene que liberar de ambas polaridades. Entonces, si yo quiero trabajar el yo tacaño, porque generalmente queremos trabajar los yoes negativos, queremos trabajar el tacaño, el sumiso, porque nos genera sufrimiento, el grosero, queremos dejar de ser pesimistas y negativos, queremos trabajar la negligencia, pero no vemos la relación que tiene el negativo con el positivo. Entonces, cuando queremos estudiar un yo, tenemos que ver esa relación que hay entre el tacaño y el derrochador, y de esa manera liberar la conciencia de las polaridades opuestas, de positivo y negativo, y volver a la unidad, porque la conciencia se manifiesta libre en la unidad y en el equilibrio. Entonces, cuando la conciencia se libera, rescatando la sabiduría de los extremos, volvemos a la unidad, donde se manifiesta la conciencia libre con la sabiduría del bien y del mal, con la sabiduría de los extremos. Entonces, una persona que libera la conciencia del yo derrochador y del yo tacaño, rescata la sabiduría de lo que es la inversión y de lo que es el ahorro, porque una cosa es invertir y otra cosa es derrochar. Una cosa es ahorrar y otra cosa es ser tacaños y guardarse por tacaño. Entonces, cuando se libera la conciencia de ahí, se rescata la sabiduría de la justa administración. Cuando uno libera la conciencia del yo tirano y del yo sumiso, entonces rescata la sabiduría para hacerse respetar, sin ser tiranos, porque tenemos que hacernos respetar, pero sin llegar al efecto de la tiranía. Y rescata la sabiduría del otro extremo, entonces se respeta a los demás, ¿sí? Porque también tenemos que respetar a los demás, pero sin ser sumisos, sin dejarnos tiranizar. Esa es la sabiduría del bien y del mal. Y cada uno la va a rescatar cuando estudie estos yoes y vean que estos yoes, la conciencia se va hacia un extremo hacia el otro cuando tenemos un falso valor de lo que es el poder. Entonces nos atribuimos poder o nos ponemos debajo del poder, ¿sí? Ahí están los yoes. Lo mismo vamos a rescatar entonces la sabiduría del yo amable y del yo grosero cuando estudiemos la conveniencia, ¿sí? Que nos lleva hacia un polo y hacia el otro, y nos liberemos de esa conveniencia, entonces podamos ser amables como una virtud con esta persona, ya sea que me reconozca, que me interese, o con la persona que pasa por la calle que ni siquiera conozco, también poderle dar un trato amable, sin irme hacia un polo ni al otro. Y así con todas las cosas, con todos los yoes que ustedes descubran. Siempre que descubren un yo, tienen que ver su polaridad opuesta, trabajar ambas polaridades para que la conciencia se libere, vuelva a la unidad con la sabiduría del bien y del mal. Porque es el hecho también de no tener sabiduría lo que nos lleva a inclinarnos a los extremos. Entonces, bueno, ahora sí. ¿Dónde se encuentra el equilibrio y cómo podemos hallarlo? El equilibrio, como verán después de toda esta explicación, es un punto silencioso e invisible. Porque en el equilibrio no hay conflicto, en el equilibrio no hay sufrimiento, en el equilibrio no hay abundancia, pero tampoco hay escasez. O sea, en el equilibrio es un punto en donde nada falta, pero tampoco nada sobra, y por eso pasa por desapercibido y es un punto invisible. Es un punto donde todo funciona a la perfección, pero ¿qué pasa? No se es consciente de ello, sino hasta que perdemos y vienen los conflictos y los sufrimientos. Es cuando uno pierde el equilibrio que se da cuenta que lo tenía y dice, uy, ahora me desequilibré. Pero cuando tiene uno el equilibrio, como es un estado natural del ser, no se da cuenta muchas veces que lo tiene. Esto es como la salud, ¿sí? Cuando uno tiene salud, no se da cuenta que la tiene y está bien, ¿sí? Todo el cuerpo funciona perfectamente, ¿sí? Pero cuando viene un dolor, ¿sí? Cuando me está molestando, ya sea una muela o que me está doliendo la cabeza o que o lo que sea, entonces nos damos cuenta de que ha habido un desequilibrio
y que estamos faltos de salud, faltos de fuerza, faltos de energía o de lo que sea, pero cuando la tenemos, ese punto es completamente invisible, al igual que el equilibrio en todos los casos, en todas las áreas. Entonces, para hallar el equilibrio, tenemos que descubrir y trabajar los yoes que nos inclinan a los extremos. Porque muchas veces uno puede hacer una meditación, ¿sí? Puede estudiar un yo y decir, uy, estoy en el equilibrio, ¿sí? Pero los yoes siempre nos llevan a inclinar a los extremos, y viene un yo y nos lleva para acá, y luego no podemos evitar ir para su lado opuesto. Entonces tenemos que ver y descubrir cuáles son esos yoes que nos hacen perder el equilibrio, como lo puede ser la ambición, ¿sí? Que nos lleva a buscar el polo de la riqueza y hacer un montón de cosas, como lo puede ser la pereza, los vicios, la gula, que nos llevan a buscar el placer siempre, como lo puede ser el orgullo, que nos lleva a buscar la fama, la belleza extrema y generar desequilibrio, como lo pueden ser las ilusiones, la ignorancia misma de falsos conceptos que uno tiene de felicidad, que siempre los buscan los extremos, como lo puede ser la vanidad, etc. Entonces uno tiene que ver, bueno, cuáles son los yoes que a mí me hacen perder el equilibrio y oscilar de un extremo al otro, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, yo quiero tener equilibrio en mi vida, pero tengo que ver entonces qué es lo que me lo hace perder. Y bueno, hallar el equilibrio, como les decía, es el reto de la sabiduría, donde tenemos que aprender a compensar, ¿sí? Y esto lo podemos hacer también a través de la autoobservación. En el cotidiano vivir, ¿sí? Nos vamos observando y no solamente trabajando sobre los yoes, sino viendo en cada momento la exigencia y la acción justa que yo puedo realizar para mantenerme en ese equilibrio y no oscilar. Entonces, tenemos que aprender a compensar el cansancio sin caer en la pereza. Compensar el hambre sin caer en la gula. Eso es un reto bastante difícil, ¿no? Compensar la escasez evitando los excesos. Saber reconocer las horas de trabajo y las horas de descanso. Porque muchas veces la ambición nos lleva a trabajar y ahí se genera todo un desequilibrio. O muchas veces el yo vago nos puede hacer quedar y eso también genera un desequilibrio. Saber empezar y saber cortar una actividad. Muchas veces tenemos que hacer una actividad, ya sea que tengamos que limpiar algo o arreglar un artefacto o lo que sea, y nos cuesta empezar, ¿sí? Y dale, lo dejamos para un día, para mañana, para más tarde, para la noche, para cuando tenga tiempo, ¿sí? Y no empezamos. Y cuando empezamos, estamos ahí, nos atraemos, estamos un montón de tiempo y no sabemos terminar. Entonces, tanto el saber empezar como el saber terminar es lograr el equilibrio. Saber educar sin manipular o imponer. Eso es importante. Saber cuidar sin sobreproteger. Una cosa es cuidar a una persona, otra cosa es sobreprotegerla. Una cosa es educar a una persona, otra cosa es ya imponerle cosas y manipularla. Entonces buscar ese equilibrio también en las relaciones nos permite hallar el punto medio. Hacernos respetar sin ser tiranos, lo que veíamos recién. Respetar sin ser sumisos. Eso nos permite tener también un equilibrio en las relaciones y en el trato que tenemos con los demás. Entonces, bueno, de esta manera, si nosotros empezamos a observar y a ver todo lo que nos lleva a desequilibrarnos en todas estas cosas, vamos a poder lograr el equilibrio y la armonía en todas las áreas de nuestra vida. Tanto en las relaciones con los demás como en la relación que tenemos con nosotros mismos en cuanto a nuestras emociones, sentimientos, deseos, decisiones que tomamos, etc. Y también una justa administración de lo que es nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras fuerzas, nuestro dinero y nuestros afectos. Porque muchas veces podemos decir que no tenemos tiempo, ¿sí? Pero entonces tenemos que ver en qué estamos invirtiendo ese tiempo y dónde se está generando ese desequilibrio, porque el tiempo todo lo tenemos igual, pero hay personas que lo tienen y hay personas que no. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Hay personas que siempre están justas de dinero, que no les alcanza, que tienen que sacar préstamos. Entonces, ¿a dónde se está yendo ese desequilibrio? ¿Qué yo me está haciendo malgastar? ¿O qué yo me está haciendo no trabajar?
o lo que sea. Entonces, cuando uno empieza a observar dónde se está dando el desequilibrio, puede volver al equilibrio y trabajando sobre estos yoes, liberando la conciencia de ahí. Bueno, esta vendría siendo la explicación del día de hoy. No sé qué preguntas le quedan, qué dudas, algo que no haya quedado claro. Sí, están clarísimos. Llegar a ese equilibrio, ese trabajo. Así es muy claro y seguramente ustedes lo han